Bueno, hoy quiero hablar de algo que me parece muy importante, que es la diferencia lógica entre lo legítimo y lo legal. Porque es una confusión muy grande entre lo legítimo y lo legal. Y que yo agradezco tanto los primeros mapas de Alejandra Casado, y agradezco mucho también haberme dado el permiso para entrar aquello que en el principio me chocaba. ¿Qué es lo que te da? Voy a hablar de esto primero. ¿Qué es lo que te da cuenta de que estás entrando en procesos donde está en juego la capacidad reflexiva, la conciencia crítica y el pensamiento dialéctico? El pensamiento dialéctico, Alejandra lo nombraba como el ping-pong interno, el ping-pong que yo tengo conmigo mismo, conmigo misma, conmigo misma. Entonces, yo estoy anclada en mi zona de confort con una manera de pensar. Estoy muy anclada en mi zona de confort, cómodamente, en mi zona de confort, con esta forma de pensar que no quiero que nadie me la toque, porque conforma una burbuja en la que yo estoy y donde de alguna forma, dentro de esa burbuja me siento en paz. Una burbuja cuyo cuerpo, además de individuación, o la última capa, ¿no?, de lo que algunos le llaman aura, yo le llamo campo energético, cuerpo, individuación, membrana de individuación. Si esa membrana de individuación de alguna forma, por sobreacorazamiento, está convertida en un caparazón, bueno, entonces yo me instalo en esa burbuja, acorazada, allá adentro, y estoy con mi verdad. Y todo lo demás me rebota, me rebota, me rebota, me rebota. Y lo miro, lo desecho, lo miro y lo desecho, lo miro y lo desecho. Cuando empezamos cuando nos damos cuenta que no estamos anclados en nuestra única verdad, que no estamos tomados por una única verdad, que tenemos la capacidad de cambiar de lentes, que si yo tenía lentes rojos, de pronto puedo ver que algún matiz verde, amarillo, azul, violeta, naranja empieza a aparecer, que los lentes empiezan a volver un poco tornasolados. ¿Qué es lo primero? Yo tengo una cierta comodidad en esta forma de pensar, en esta verdad, que la considero mi verdad. Hasta que por algún lado alguien me plantea otra verdad. Alguien me interpela y me plantea otra verdad. Ya sea una persona, ya sea una película, ya sea un libro, algo me interpela. Lo primero que me pasa, si yo me abro a esa interpelación, es ponerme rabiosa y argumentar en contra. No, porque qué se piensa, porque fíjate el disparate que dice, patatín, patatán. Generalmente, aunque tengamos 70 y pico de años, 80 hasta 90, casi siempre tenemos primero un berrinche. ¿Por qué? Porque esa interpelación sacude, ¿no?, la membrana de mi chacrita conceptual.
Y cuando la membrana de mi chacrita conceptual se sacude, todo lo que hay adentro se colapsa, se conmueve, entra en crisis. Entonces, de alguna forma, lo primero que nos pasa es eso. Hay una cierta necesidad de argumentar en contra de. Argumentamos en contra de. No, porque esto es un disparate, porque fíjate que estás loco, sos un imbécil, sos un ignorante. Intentamos que la interpelación nos rebote y argumentar en contra para invalidar al interpelador. Yo, frente a determinadas cosas, a determinados planteos, a veces he tenido berrinches que me duran unas pocas horas, otras una semana, y otras interpelaciones las he tenido que me han durado meses y a veces hasta años. Hasta que en algún momento el berrinche a uno se le pasa. Y empieza ¿a qué? A abrir el asunto, a abrir. No quiere decir que uno dé la razón, como se suele decir. Uno no da la razón. Uno empieza a explorar lo que el otro nos dice, lo que eso otro nos dice, sea una película, sea un libro. Empezamos a explorar qué es lo que dice y qué hay debajo de lo que dice. Hay un material muy lindo que yo te traigo. Después a veces también tomo determinadas filtraciones de por acá o de por allá, ¿no? De lo que de alguna forma plantea Otto Scharmer. En estos tiempos me han planteado cosas de otro Scharmer que no me han resonado mucho, pero los 5 tipos de escucha de Otto Scharmer me resultaron muy interesantes y para mí sigue siendo vigente las escuchas de Otto Scharmer. Que en algún momento voy a hablar de las escuchas, las 5 escuchas de Otto Scharmer, porque me parecen muy interesantes. Y la última escucha de Otto Scharmer termina diciendo, ¿qué es lo que necesita el futuro de mí? Bueno, yo esa escucha, ¿qué es lo que necesita el futuro de mí? Yo hoy, con todo lo procesado, yo decía, ¿qué necesita el superorganismo de mí? ¿Qué necesita el superorganismo, que en realidad es el macrosistema que me contiene, que me produce y al que yo sirvo y también sostengo, porque hay una relación directa, como la relación que hay entre el órgano y la célula y entre el órgano y el cuerpo, hay una relación de ida y vuelta. Sin duda que el cuerpo tiene mayor jerarquía que el órgano y que el órgano tiene mayor jerarquía que la célula. Y tener jerarquía no quiere decir tener más poder. Porque se confunde mucho el hecho de tener jerarquía con la idea de tener poder. Tener más jerarquía no es tener más poder. Tener más jerarquía quiere decir que el cuerpo tiene una amplitud mayor, porque el cuerpo contiene a todos los órganos y cada órgano contiene a todas sus células. Y es una jerarquía que tiene que ver con la amplitud. Entonces la prioridad no está en la célula. Si la prioridad se pone en las células, la célula quiere crecer y quiere vivir y crecer y se vuelve célula cancerosa. Cuando la prioridad, la jerarquía, la jerarquía es de alguna forma la que tiene la prioridad, bueno, lo prioritario es la vida del sistema mayor, del macrosistema, de ese superorganismo que nos contiene. Bueno, ahí la palabra prioridad no es la justa, porque digamos que la prioridad que
La jerarquía, digamos, la jerarquía sostiene, estamos al servicio de la jerarquía. Y de alguna forma ahí tendríamos que ver qué pasa con la palabra prioridad. Porque de alguna forma sí, la célula está al servicio del órgano y el órgano está al servicio del cuerpo. Del mismo modo, cada especie cada individuo está al servicio de su especie y cada especie está al servicio de la biosfera y de su entramado ecológico, ecoetológico. Bueno, entonces, de alguna manera, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos utilizando la capacidad reflexiva, la conciencia crítica y el pensamiento dialéctico, estamos pudiendo comenzar a pimponear con nosotros mismos y estamos dándonos permiso para interpelarnos a nosotros mismos o a tomar la interpelación de un elemento externo como la interpelación de mí conmigo. Y lo primero que hacemos es defendernos. No queremos que nadie nos saque de esa zona de confort, porque esto es lo que yo pienso y a mí nadie me mueve lo que yo pienso, porque yo estoy muy cómoda con lo que yo pienso y a mí nadie me va a sacar de lo que pienso, porque esta es mi chacrita conceptual. Entonces decía Wittgenstein, lingüista él, el pensamiento crea realidades sin referentes en lo real. Esa es la capacidad del pensamiento que ya lo he planteado bien, el plano 3, crea textos de justificación para sostener el diseño. Vamos a ver esto. El pensamiento, este plano 3, el plano mental, crea textos de justificación porque tiene que sostener las emociones y esta realidad, porque necesita que todo esto no se toque. Necesita que el plano 1, el plano 2 y el plano 3 no se toquen. Y para que no se toque todo esto, el pensamiento, que es esto, que el plano 3, el plano mental, crea permanentes textos de justificación. Siente eso por tal cosa, piensa aquello por tal cosa, hace aquello por tal cosa. Son textos de justificación, porque cuando yo justifico algo, al justificarlo, ya queda inhabilitada la interpelación. Porque justifico que eso es así por esto y esto y esto. Y entonces si eso es así por esto y esto y esto, la justificación no es comprensión. La comprensión es otra cosa. Entonces, la mente crea realidades que no tienen apoyo en lo real como el plano 1, con plano 1 físico, biológico, como lo más concreto. En esto tenemos que tener claro, una cosa es el plano que me hace el arquitecto de una casa, y otra cosa la casa que construyó el albañil. La casa que construyó el albañil es lo real. En este plano, lo real es la casa que me construyó el albañil. Lo que de alguna forma hizo el arquitecto fue el diseño, que tiene que ver con el plano 4. Cuando se habla de ropa de diseño, ¿qué se dice? Se habla de ropa de diseño, aquello que fue diseñado de forma exclusiva.
Bueno, este diseño en forma original es exclusivo. Ya sea que sea el diseño de una mosca, ya sea que sea el diseño de una casa, ya sea que sea el diseño de un ser humano, ya sea que sea el diseño del sistema solar. Los diseños, en principio, son genuinos, salvo cuando aparece esto de lo humano, que aparece una gran distorsión, ¿no?, en el humano, donde de alguna forma esto se congela. Entonces, cuando esto se congela, pasa lo que veíamos en el video anterior. El Tao deja de existir como Tao. En el video anterior hablábamos de eso. El Tao deja de existir como Tao y se convierte en esto. De un lado está lo bueno, del otro está lo malo, de un lado está lo luminoso, del otro está lo oscuro. Y así. El diseño se vuelve esquizofrénico. Y fíjense que en el Tao lo que hay es trascender esa esquizofrenia, porque de alguna forma se empieza a producir el diálogo permanente, porque además esto no es plano, sino que ocupa, que ocupa un espacio, no es solamente de dos colores, tiene muchos colores y está en constante movimiento. Entonces hay una recreación constante donde de alguna forma esto oscuro se va por atrás y emerge por acá y vuelve a entrar por acá. Hay una recreación permanente en movimiento. Sin embargo, el humano en la neurosis genera esto. El humano neurótico genera esto, que es un modelo de mente esquizoide, esquizofrénica, no esquizoide, esquizofrénica. ¿Tá? Lo neurótico sería si yo solamente miro una mitad. Eso sería lo neurótico, mirar una mitad. O miro esa mitad y entonces soy de las personas que todo le ve bien, buenísimo, esto, lo otro, eso. O la otra mitad. Cuando se ve así, ya hay esquizofrenia. Quiere decir que la disociación no se procesa, como sería acá. Acá estaríamos en un diseño donde la disociación está en permanente integración. La disociación se conoce y se trasciende, se reconoce y se trasciende. Acá no. Hay un congelamiento en la disociación. ¿Tá? Entonces, eso es lo que hace el plano 3. Que de alguna forma, el plano 3, en forma inconsciente, y sin que nos demos cuenta, influye y distorsiona el diseño. Y después, en forma semiconsciente, porque sabe que lo hace, pero no sabe qué es lo que mueve a hacer lo que hace, ¿no? Sostiene y modifica el plano 2 y el plano 1. ¿Se entiende? Entonces, el pensamiento, o sea, este plano que es el plano mental, este plano que es el plano 3, el plano mental, crea realidades que no tienen fundamento en lo real, porque quieren que lo real no se vea. La persona que de alguna forma, alguna parte de subconsciente de ella sabe que no tiene un cáncer, pero lo niega. Y el cáncer sigue acá, horadando en lo físico biológico, pero genera textos de justificación para negar que tiene un cáncer. Textos de justificación para negar mis aspectos paranoides.
Textos de justificación para negar mis aspectos, mis rasgos bipolares. Textos de justificación para negar mi herida, mi dolor, mi sombra, diría, para negar mi sombra, diría Jung. Entonces, si de alguna forma los textos de justificación se convierten en los sistemas de creencia que me impiden entrar a lo inconsciente, al inconsciente personal, al inconsciente familiar, al inconsciente de los grupos a los que pertenezco, al inconsciente colectivo. Si las creencias son una especie de membrana que separa lo que está arriba, ¿no? Arriba, en la parte de arriba del iceberg, ¿no? En la parte de arriba del iceberg, a ver si lo podemos ver acá. Esta pobre ya está un poco más, bastante más deteriorada. Bueno, tenemos acá el iceberg. Este es el sistema de creencias. Esto es lo que está debajo del agua. Esta es mi parte consciente. Y acá está todo lo inconsciente y todo acá estaría lo co-inconsciente. Este sistema de creencias es un diafragma que me permite a mí vivir aparentemente cómodamente acá, por lo menos hasta que puedo, sin tener que zambullirme hacia acá. No necesito zambullirme ahí hacia lo inconsciente, que además esta membrana, cuanto más rígida mejor, menos me permite zambullirme acá. Cuando de alguna forma algo nos impacta, realmente algo nos impacta y nos sacude y nos da rabia y empecemos a argumentar en contra para tratar de invalidar lo que el otro me está diciendo, bueno, ahí estamos intentando seguir acá y que de alguna forma algo de lo que me está sacudiendo amenaza con hundirme para acá y yo no me quiero hundir. Hasta que me suelto, hasta que me rindo, rendirse. No hay resignificación sin rendirse, ponía una persona que trabaja conmigo, decía, no hay resignificación sin rendirse, hay que rendirse para resignificar. Entonces uno se rinde y se zambulle. A lo mejor no se zambulle muy profundo, a lo mejor la primera zambullida es por aquí nomás o por acá. Las zambullidas más grandes son las que van hasta allá, hasta el fondo. Y no sé si en algún momento de una vida nosotros llegamos a esa profundidad del inconsciente. ¿Tá? Entonces, decía Carlos Cullen, el que te interpela te libera. ¿Por qué el que te interpela te libera? Porque sacude la frontera de tu chakrita conceptual. Y entonces dice, sí, la frontera de tu chakrita conceptual es la frontera de tu mundo, ¿no? Porque sin duda que nuestra chakrita conceptual nos genera una frontera del mundo, ¿no? Bueno, si la frontera de tu chakrita conceptual es la frontera de tu mundo y todo lo impensable queda por fuera de tu chakrita conceptual, entonces es ahí donde empieza a sacudirse la cosa. La frontera de tu chakrita conceptual empieza a sacudirse. Todo se te empieza a mover, todo se te mueve, todo entra en movimiento, todo está, es como entrar en un periodo que parece que entraste en una cotelera. Bien, en ese momento lo primero que haces es defenderte. Primero te defendes, te pones furioso, te enojas con el otro, con el que te interpela, te enojas
no querés que alguien te rompa la frontera de tu chacrita conceptual, donde de alguna forma tú te sentís hasta ahora cómodo. Aunque la comodidad implica padecer un sufrimiento, pero es un sufrimiento conocido. Un sufrimiento que sabes manejar. ¿No? Entonces Carlos Cumbre decía, quien te interpela te libera. Quien te interpela te libera. ¿Por qué? Porque sacude tu chacrita, la frontera de tu chacrita conceptual y te permite hacer una revisión en la cual podés rectificar o ratificar total o parcialmente tu sistema de creencias. Este sistema de creencias, en la medida en que nosotros vamos permitiendo que este sistema de creencias sea menos rígido, va a ser más poroso y va a permitir que de alguna forma más puedas entrar hasta acá. Y de luego también, por supuesto, todo esto que trabajaste, ¿no?, va a volver a nutrir la parte consciente. Entonces, el que te interpela te libera. Entonces, ahí está la historia del abogado del diablo. ¿Qué es la historia del abogado del diablo? Es el abogado que quiere defender tu chacrita conceptual a como dé lugar. A veces nos ponemos en abogado del diablo porque queremos defender nuestra chacrita conceptual a como dé lugar. Porque si yo veo verde, nadie me va a decir que es azul. Y si yo veo azul, nadie me va a decir que es rojo. Queremos de alguna forma sostener nuestra manera de ver y entender el mundo a como dé lugar. Y yo no conozco nadie hasta el momento que no tenga tremendas rabietas cuando es interpelado. En este momento a mí me pasa a veces que quedo unos instantes que no tengo tanto, a veces frente a las interpelaciones que quizás ya están como a flor de piel. Alguien me dice algo y yo quedo como un medio minuto, 30 segundos, 20 segundos, 5 segundos, 10 segundos, quedo como... Y me quedo así, como en un estado de estupor. Ese estado de estupor. En ese momento es donde se produce el famoso darse cuenta, donde el otro nos pinchó el globo, donde el otro nos sacudió tanto la chacrita conceptual, que hubo... Sin eso no hay, de verdad, no hay capacidad reflexiva, no hay conciencia crítica, ni hay pensamiento dialéctico. La conciencia crítica implica la capacidad de interpelarse a sí mismo y la capacidad de tomar las interpelaciones de los otros. Tomar la interpelación del otro no significa para nada que tengas que validar y tomar y decir amén a lo que el otro dice. Simplemente que lo que el otro te dice te impacta. Y vos ya quedás en lo que te impactó. Ya inclusive te alejás inclusive del discurso del otro. El discurso del otro pasó a segundo plano. Lo que te empieza a pasar es dónde te impactó el discurso del otro. Porque el discurso del otro te dio en el blanco, te dio en una herida, te dio en algo. Y entonces ahí comienza este proceso, ¿no?, que yo decía que de alguna forma tiene que ver con este proceso, que es permitirnos
tomar a eso que viene de afuera y que nos interpela, para a partir de eso ver dónde nos impacta lo que nos interpela. David William Garrido decía, un impacto te sacude, te conmueve, hace que algo colapse y de alguna forma te permita un nuevo pacto con la realidad. De todo impacto va a nacer un nuevo pacto con la realidad. Y el nuevo pacto es un nuevo pacto lógico con la realidad. Entonces, de alguna forma, parece que esto no cansara, pero cansa. Porque uno saca todas las armas defensivas para defenderse como pueda para ese que estás viviendo como amenaza, porque te está amenazando y te amenaza y te amenaza y te amenaza, ¿viste? Y parece que si amenaza la frontera de tu chocrita conceptual, tú perdés tu identidad y dejas de ser quien eras. Y en realidad es eso, la metamorfosis. Eso es estar sano, la metamorfosis. Entrar en un proceso de metamorfosis para poder tomar lo que nace de esa interpelación, que no es el discurso del otro, sino el impacto que el discurso del otro produce en ti. ¿Qué es lo que el discurso del otro te está impactando tan profundo, tan hondo, te está sacudiendo, te está mordiendo por dentro? Ahí es donde la cosa empieza, cuando de alguna forma empieza a suceder eso, lo que te muerde por dentro. Y en realidad, ese morderte por dentro, eso que te muerde por dentro, en realidad lo que está haciendo no es un proceso de destrucción, es un proceso de construcción. Está sucediendo una deconstrucción que uno no quiere. Bueno, todo ese proceso de esta deconstrucción que sin duda trae una crisis y trae un caos, bueno, todo eso de alguna manera, todo eso cansa. Luego trae un gran alivio y después de un gran alivio trae una sensación de expansión. Una liviandad que no es una liviandad volátil, una liviandad que es del sentir menos carga estando bien apoyado en la tierra. No es la liviandad de lo volátil, es la liviandad de haberse sacado cargas, porque esas cargas las procesaste y esas cargas se convirtieron en motor. Entonces, volvemos a esto, ¿qué es lo legítimo y qué es lo legal? Y volvemos de vuelta al plano, que lo voy a hacer de nuevo para esto nuevo. ¿Qué es lo legítimo y qué es lo legal? Vamos a hacer el planito de vuelta. Legítimo es cualquier cosa que se expresa verticalmente a través del eje del ser. Lo legítimo parte de esto que decimos, que acá arriba tenemos primero la nada, el no ser y luego el ser o esencia. La nada, el no ser y luego el ser, la esencia. Esa esencia que desciende para tomar forma en el plano 1 y que primero va a tener, por cierto,
que atravesar este diseño, ¿no? Lo que baja por esto, en esta vertical, es lo legítimo. ¿No? Es lo legítimo porque viene de la misma esencia. Pero lo que pasa es que muchas veces se intenta legalizar lo ilegítimo. Y eso de alguna forma tiene que ver con que de alguna forma un pasado traumático, ¿no? De un trauma que no reconozco, quiere generar una legalización. Un trauma que viene del pasado traumático quiere generar una legalización. Quiere legalizar esto. ¿Por qué? ¿Por qué quiere legalizar esto? Porque si legalizo eso, de alguna forma, esa sacudida va a dejar de existir. Porque lo que viene de acá, lo legítimo sacude. Lo legítimo sacude. Porque tiene que bajar abriéndose paso capa por capa, sobre todo de acá para abajo. ¿No? En cambio, cuando yo legalizo algo y lo legalizo y entonces yo puedo vivir cómodo con eso. Fíjense ustedes cómo se puede legalizar algo que viene desde el trauma. Una vez yo escuché a un cura que decía que los monaguillos eran angelitos que les regalaba Dios para que, mediante el sexo oral, los monaguillos le sacaran el demonio. O sea, en vez de ser capaces de procesar la energía sexual, y transformarla, ¿no? Porque la energía sexual tiene que ver con la pulsión de vida, y transformarla para que ascienda, bueno, necesitaban descargar la energía sexual. Y para eso los monaguillos eran los angelitos que le mandaba Dios para liberarlos del demonio que era la energía sexual. Eso es legalizar desde el pasado traumático, legalizar una situación. Porque el tipo se volvió cura. Sin duda, porque tuvo alguna situación traumática que quiso de alguna forma trascender a través de la salvación divina, que no es tal. Entonces, acá viene lo que se legaliza. Se legalizó la esclavitud y se legaliza tanta cantidad de cosas. Porque cuando legalizamos algo, de alguna forma, esto que es lo que de verdaderamente sacude la esencia que baja en forma directa, bueno, con esto nosotros impedimos, bloqueamos acá, ¿no? Y legalizamos lo ilegítimo. Y lo vemos todo el tiempo. Lo que está pasando hoy en el mundo, ¿no? En las guerras brutales, crueles, en los problemas, en lo que ha hecho la religión, que en nombre de Dios ha cometido los crímenes más terribles. Entonces, por eso, que si nosotros queremos hablar de un Dios, estaría acá. No un Dios acá disociado de un Satán. Un Dios completo acá. ¿Se entiende? Bueno, entonces, lo otro que les quería decir es lo siguiente. ¿Cómo funciona el inconsciente?
porque no funciona en forma separada el inconsciente. Bueno, tenemos el yo personal. El primer inconsciente, el que tenemos más cercano, el inconsciente que tenemos más cercano, este es el yo. El inconsciente que tenemos más cercano, a ver, ¿sí? A ver si lo voy a poner, lo pongo mejor. El inconsciente que tenemos más cercano es el inconsciente personal. En ese inconsciente personal desemboca el inconsciente familiar. En ese inconsciente familiar desembocan los distintos inconscientes colectivos, ¿no? De los distintos inconscientes grupales. Y en ese desemboca el inconsciente colectivo. Y acá es donde desemboca la conciencia. Entonces, no es que son territorios diferentes, son territorios interrelacionados. El inconsciente personal tiene una herida, pero en el inconsciente familiar esta herida tiene un correlato. Esta misma herida personal tiene un correlato en el inconsciente grupal y en el inconsciente colectivo. Y recién ahí, cuando yo doy la vuelta de todo esto, porque yo estoy haciendo este camino, ¿tá? Yo estoy viniendo desde el inconsciente colectivo, porque algo de la conciencia me mueve, yo hago ese camino. Empiezo a venir y vengo hasta acá. Y luego empieza a darse este retorno hacia la conciencia. Y esta conciencia, por supuesto, también retorna hacia mí y me produce la expansión de conciencia personal que también, que de alguna forma genera la expansión de la conciencia global. Bueno, esto era lo que quería decir hoy, porque hay una confusión muy, muy grande entre lo que es lo legítimo y lo legal. Y generalmente se legaliza. Yo lo que veo es que generalmente lo que pasa es que se legaliza lo ilegal. Y como les digo, se legaliza lo ilegal por una simple razón. Porque desesperadamente, como lo veíamos en el mapa del iceberg, nosotros queremos legalizar y poner acá como sistema de creencias esos textos de justificación que hacen que yo no me sienta tan mal porque de alguna forma utilice un monaguillo para que me libere del demonio. Y esto poniendo un caso muy grave, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo legalizo algo, yo vuelvo más rígido el sistema de creencias, ¿no? Y entonces, lo legítimo proviene de que yo me zambulla en lo inconsciente y pueda procesar lo inconsciente y traerlo a la conciencia procesado. Eso me pareció que era muy importante, era algo que hoy necesitaba como poner, ¿no? Poner en palabras. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Como último les quiero decir, si bien yo les vuelvo a decir que esto que yo hago, lo hago en principal para mí,
porque a mí poner en palabras, la primera beneficiaria soy yo. Es cierto también que esto beneficia a algunos otros, ¿tá? Beneficia a algunos otros, ¿tá? O sea, esto que yo, con lo que yo me interpelo, también interpela a otros. Y esa interpelación, ¿no? Esa interpelación que genera en otros, les va a mover la chacrita conceptual, la frontera de la chacrita conceptual, los va a sacudir y les va a permitir hacer un movimiento determinado. Entonces, como que el que te interpela te libera. Cuando yo los interpelo, cuando yo me siento interpelada, toda interpelación nos hace expandirnos. Y cuando expandimos, lo que florece entre nosotros es la medicina esencial, ¿tá? Entonces, lo que les pregunto, yo me doy cuenta que mucha gente que se toma el trabajo de hacer videos, de subir videos y de esto y lo otro, ¿cómo les cuesta poder poner like, poner el dedito para arriba? ¿Cómo les cuesta comentar? ¿Cómo les cuesta compartir? Y hay algo que dice Hellinger. Si bien el video, quizás, este video que yo grabo, quizás, sea un 70% de beneficio para mí, hay un 30% que es beneficio para otros. ¿Y cómo es que ese 30% de beneficio que reciben otros no les da para poner un like, para poner un comentario y para compartir? Para que esto que yo comparto, que viene de todos los que me han interpelado, y las interpelaciones que yo me atreví ante las interpretaciones que yo me atreví a rendirme y a ver dónde me impactó, por qué y para qué me impactó ahí, qué me está pasando con eso, dónde tocó eso que me interpela. Bueno, entonces les pregunto, si es mucho por ese 30% que quizás este video les deja a ustedes, ya que digamos que el 70% es solamente para mí, si es mucho pedirles que pongan un like, que pongan un dedito para arriba, que hagan un comentario y que compartan este video. Una persona una vez dice, ¿no te parece que pedís mucho? No tienen ni idea. La persona que me dijo eso no tiene ni idea de lo que es hacer proceso, abrirse a ser interpelado, recibir una interpelación ante la que el primero que nos pasa es pataleamos de lo lindo y después empezamos lentamente a respirar y a abrirnos y a rendirnos ante eso que nos interpela para poder ver el impacto que nos produjo y dónde nos impactó eso que nos impactó. Bueno, preguntarles eso. Porque las relaciones funcionan cuando el dar y recibir está en equilibrio. Hasta la próxima.